Entonces, para ello, vamos a hacer alusión a aspectos estructurales que nos van a permitir tanto reconocerlos como poder identificar a los mismos y sus características también funcionales. Para ello, podemos indicar de que los carbohidratos, también denominados glúcidos, hidratos de carbono, azúcares, osas, son moléculas orgánicas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y que están distribuidos en forma muy amplia tanto en nuestro organismo como en la naturaleza. Cuando hablamos de que están presentes en forma abundante, están también en ambos reinos, es decir, hablamos del reino vegetal, donde el que se encuentra mayormente distribuido lo constituye la molécula de almidón, y si hablamos de nuestro organismo, entonces estamos haciendo referencia al glucógeno. El nombre de carbohidrato proviene de la relación que hay entre el carbono y la molécula de agua, es decir, en relación a su composición química, donde la fórmula general viene a ser Cl a la N y agua a la N, donde N debe ser mayor a 3. Entonces, para que podamos definir nuestra estructura o la característica estructural que presentan los carbohidratos. Tomando en cuenta esta característica estructural, entonces vienen a constituirse la principal fuente de energía cuando hablamos de su función, y proporcionan el carbono que se necesita para la síntesis de las otras biomoléculas, como ser las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, y todos aquellos pueden ser generados o producidos en nuestro organismo. Estos polímeros denominados carbohidratos cumplen funciones específicas como, por ejemplo, el formar parte de la estructura de los vegetales. Tenemos como ejemplo aquí la celulosa. Si hablamos de la reserva de energía a nivel de los vegetales, lo constituye el almidón. Si hablamos de los animales, estamos haciendo referencia a el glucógeno. Ustedes observan aquí que vienen a ser estructuras complejas con un sinnúmero de estructuras simples formando parte de su molécula. También pueden estar distribuidos a nivel de diferentes organelas en la célula, donde van a cumplir funciones enzimáticas de proteínas de transporte, están unidos como función, como receptores, como hormonas, fundamentalmente en forma de glucoproteínas. Estamos hablando de un tipo de carbohidrato complejo. Entonces, si vamos a tomar en cuenta la característica estructural que presentan estas moléculas, entonces vamos a hacer referencia a la clasificación. ¿Cómo los podemos agrupar si tomamos en cuenta, por ejemplo, el grupo funcional? Decíamos que en él pueden estar manifiestas las aldosas o las cetosas. Si tomamos en cuenta el número de átomos de carbono que está presente en la estructura, si tiene 3, vienen a denominarse triosas. Si tienen 4, tetrosas, de 5, pentosas y de 6, hexosas, que vienen a ser las que están más ampliamente distribuidas en nuestro organismo y que desde el punto de vista funcional para nosotros son más importantes. De acuerdo a la complejidad estructural, entonces tenemos a los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos, cuya clasificación nosotros la vamos a utilizar muy ampliamente para poder explicar qué es lo que ocurre con estas estructuras. Entonces vamos a empezar con los monosacáridos. Cuando hacemos referencia a sus características, vamos a decir que son monómeros de los carbohidratos en general. Entonces estamos haciendo alusión a la posibilidad de que puedan tener componentes en su estructura para poder diferenciarlos de las otras biomoléculas. Cuando decimos son monómeros, es que es una sola estructura que puede tener 3, 4, 5, 6, hasta 7 átomos de carbono de los carbohidratos que son más importantes. Tienen en ese esqueleto unido a esos carbonos
Todos tienen función alcohol, a excepción del carbono que le vamos a denominar que lleva el grupo funcional carbonilo, es decir, aquel que está unido al oxígeno y a partir de los cuales se pueden, de acuerdo a su distribución que tienen y a cómo se ubican unido al átomo de carbono, puede ser un aldehído o puede ser una cetona. Entonces, en dependencia de esa característica del grupo carbonilo, entonces los monosacáridos pueden ser de dos tipos. Si el grupo carbonilo está al final de la cadena, en este caso en un extremo, será un derivado aldehídico. Por lo tanto, el carbohidrato se denomina aldosa, haciendo alusión a este grupo carbonilo. Si este grupo es de tipo cetónico, este se va a encontrar siempre dentro de cadena. Si estamos hablando de los carbohidratos y manifiestan esta estructura, vamos a decir que este es el carbono 1 y este es el carbono 2. Entonces, en los carbohidratos, el grupo carbonilo cetónico se va a ubicar en el carbono 2. Entonces, por lo tanto, este carbohidrato del grupo monosacárido pertenecería a las denominadas cetosas. Dentro de los monosacáridos, los más simples tienen 3 átomos de carbono. Si queremos hacer mención en su denominación esa característica, utilizamos el prefijo tri, que significa 3 átomos de carbono. Y el término osa, que estamos haciendo alusión a un carbohidrato. En el caso de nuestros monosacáridos, aquel que lleva el grupo aldehído, que es una aldosa, el importante para nosotros se denomina gliceraldehído, del grupo de las aldosas. Si tiene 3 átomos de carbono y presenta el grupo cetónico, es decir, es del grupo de las cetosas, nosotros lo identificamos como dihidroxiacetona. Ya habíamos dicho que a partir de ello se van a ir formando los demás monosacáridos de importancia cuando se le incorpore un átomo de carbono a esa estructura. Por lo tanto, si a estas triosas, sea el gliceraldehído o la dihidroxiacetona, se le ha sumado un átomo de carbono, entonces ya tendremos una tetrosa, que tiene 4. Las pentosas, las hexosas y las heptosas. Cada uno de ellos puede presentarse en la forma de aldehído o aldosa, o si tiene en su estructura el grupo cetónico, será del grupo de las cetosas. Las triosas, tetrosas y heptosas son importantes para nosotros desde el punto de vista funcional, puesto que son intermediarios del metabolismo de los carbohidratos, es decir, de aquel proceso en el cual los carbohidratos dentro de nuestro organismo se transforman unos en otros. Las pentosas, ustedes ya las reconocen, son componentes importantes de los denominados ácidos nucleicos y en diversos polisacáridos. Ustedes recordarán de que los ácidos nucleicos deben su denominación al tipo de pentosa que está presente. Si es la ribosa, es el ácido ribonucleico. Y si es la desoxirribosa, viene a ser el ácido desoxirribonucleico. Esas vendrían a ser dentro de las características generales que presentan los carbohidratos. Entonces, aquí ya nos ubicamos en cuál viene a ser el componente básico de su estructura a partir de la cual nosotros podemos diferenciar los carbohidratos de los lípidos, de las proteínas o de los ácidos nucleicos, ¿ya? Ahora, cuando hacemos ya hincapié en la característica funcional, vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones que vamos a mencionar ahora deben explicar la función que ejercen los carbohidratos en el organismo. Entonces, cuando hacemos alusión a ello, vamos a decir que los carbohidratos pueden clasificarse tomando en cuenta la característica estructural
en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué es lo que tenemos que ver en ese caso de los carbohidratos, los glúcidos, los hidratos de carbono, los azúcares? La complejidad estructural que manifiestan. Si tomamos en los carbohidratos ese criterio, vamos a tener los tres grupos que hemos mencionado: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son aquellos que están formados exclusivamente por aldosas o cetosas en dependencia del grupo carbonilo que manifieste su estructura. Si tiene aldehído, va a ser las aldosas, y si tiene grupo cetónico, será la cetosa. En ambos casos pueden tener 3, 4, 5 o 6 átomos de carbono, por lo cual utilizamos el prefijo iniciado al lado de la terminación osa, que hace referencia a los carbohidratos. Si tomamos en cuenta a los oligosacáridos, considerando de que estas son estructuras que están formados por la unión de 2 hasta 10 monosacáridos entre sí. Entonces, aquí vamos a formar los denominados disacáridos cuando se unen 2 monosacáridos entre sí. Si reaccionan 3, 4, 5, 6, entonces van a formar los oligosacáridos, que si queremos ser específicos en el número de monosacáridos unidos, entonces podemos decir trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, hasta decasacáridos, los que tengan 10 monosacáridos unidos entre sí. Si el número es mayor, entonces estamos hablando de polisacáridos, o dicho de otra manera, estos se constituyen aquellos que están formados por la unión de más de 10 monosacáridos entre sí. Estas estructuras monoméricas, es decir, los monosacáridos que forman parte de esta estructura compleja, pueden ser iguales o pueden ser distintos. Se van a denominar homopolisacáridos cuando el monosacárido que forma parte de la molécula es similar. Y serán heteropolisacáridos cuando la estructura monosacárida constitutiva es distinta. Entonces, si ya nos ubicamos, vamos a decir que los monosacáridos, como lo habíamos mencionado anteriormente, tienen una estructura monomérica, tienen esqueleto carbonado, que varía de 3 a 7 átomos de carbono, tienen función alcohol en su estructura, y además el grupo carbonilo, que puede ser un grupo aldehído o un grupo cetona, ¿sí? Ahora, dependiendo de ello, existen un sinnúmero de monosacáridos que se pueden formar. Recuerden, una de las propiedades físicas que manifiestan es el hecho de poder formar isómeros. Nosotros vamos a hacer mención a los más comunes, que son importantes desde el punto de vista funcional. Dentro de las triosas, aquellos que tienen 3 átomos de carbono en su estructura y son monosacáridos, nos interesan el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Si tienen 5 átomos de carbono en su estructura, corresponden a las pentosas. Para nosotros son importantes la ribosa, la desoxirribosa, la silulosa y la ribulosa. En el caso de aquellos que tienen 6 átomos de carbono, es decir, son las hexosas, las más importantes desde el punto de vista funcional vienen a ser la glucosa, la manosa, la galactosa y la fructosa. Dentro de esos monosacáridos, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona se constituyen los monómeros más simples, que reciben la denominación genérica de triosas. A partir de ellos se van a ir formando los demás carbohidratos. Van a ir sumándose átomos de carbono en la estructura para formar las tetrosas, las pentosas, las hexosas. Cada átomo de carbono presente en la estructura del carbohidrato
tiene función alcohol. Y uno de los carbonos puede estar unido al oxígeno formando lo que hemos denominado grupo carbonilo, que puede ser un aldehído o puede ser una cetona. Dentro de las pentosas, aquellas que tienen 5 átomos de carbono, estas se van a formar a partir de la eritrosa, es decir, una tetrosa. Si al gliceraldehído se le unió un átomo de carbono, entonces ya pasa de ser triosa a tetrosa. Si a esta tetrosa, como la eritrosa, se le une un átomo de carbono más, entonces tendremos las pentosas. Las pentosas importantes para nosotros vienen a ser aquellas que forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos como el ARN y el ADN. También son importantes aquellas que forman parte de la molécula energética en el organismo que viene a ser el ATP. Pueden también estar constituyendo parte de la estructura de la célula vegetal y se constituyen componentes importantes en la nutrición humana. Dentro de ello tenemos a la ribosa. Si observamos aquí, es una pentosa que tiene 3 carbonos internos unidos a oxidrilos ubicados al lado derecho. El alcohol primario del carbono 5 también está aquí. Y como lleva aldehído, se constituye una aldosa. Esta puede sufrir una reducción, perder el oxígeno del carbono 2 y formar la desoxirribosa, que sería esta molécula que ha sufrido una reacción de reducción. Si cambio de posición los oxidrilos, entonces voy a tener la arabinosa, que sería la ribosa, pero con el oxidrilo del carbono 2 a la izquierda. Si es el carbono 3 el que cambia de posición, entonces tengo la silosa dentro de las pentosas. Aquí existen pentosas tanto del grupo aldehído como del grupo cetona que tienen importancias para nosotros. La molécula sobre la cual se fija el dióxido de carbono durante el ciclo de Calvin pertenece al grupo de las cetopentosas. También muchas de ellas, como la ribulosa y la silulosa, se constituyen intermediarios en la ruta metabólica del ciclo de las pentosas o de la pentosa fosfato, denominada así porque cambian de posición los oxidrilos de los carbonos internos, como lo habíamos visto anteriormente. Para nosotros son importantes entonces la ribulosa y la silulosa del grupo de las cetopentosas. Si hablamos de aquellas que tienen 6 átomos de carbono, se constituyen la fuente primaria de energía. Estas estructuras, recuerden que la glucosa es el principal combustible de nuestro organismo. Para nosotros, glucosa es sinónimo de energía. Es sinónimo de molécula utilizable por la célula. A partir de ella, se pueden formar los diferentes isómeros de tipo epímero, como la manosa y la galactosa, o de tipo isomería aldosa cetosa, que viene a ser la fructosa. Estos son importantes porque se encuentran formando parte de glucolípidos y de glucoproteínas presentes a nivel de las membranas celulares de las neuronas. La fructosa, esta cetohexosa, ceto, que significa que tiene cetona, hexosa, que tiene 6 átomos de carbono, y la terminación osa, que hace referencia al carbohidrato. Entonces, la fructosa viene a ser la cetohexosa más dulce que presenta como característica este monosacárido. Pueden estas estructuras, fundamentalmente las hexosas, sufrir reacciones de sustitución. Se constituyen azúcares aminados, aquellos donde se va a sustituir el alcohol por el grupo amino. Un ejemplo importante de esto viene a ser la glucosamina, que se encuentran en diferentes organismos vivos, como por ejemplo en hongos, en el exoesqueleto de los crustáceos.
Pueden también sufrir reacciones de fosforilación, donde aquí se añade un grupo fosfato fundamentalmente cedido por el ATP. Son importantes en las diferentes vías metabólicas de los carbohidratos porque se van formando intermediarios activos para que puedan participar en las reacciones de transformación. Entonces aquí el fósforo, en nuestro ejemplo, se ha unido al carbono 6. Recuerden que es el ortofosfórico, entonces se une al carbono 6. Entre un alcohol y un ácido hay una unión de enlace de tipo éster, por eso el puente de oxígeno. Entonces, el resultado de la fosforilación de la glucosa es la glucosa 6-fosfato. Decimos 6 porque el fósforo está ubicado aquí en el carbono 6. Eso implica que la fosforilación se puede producir a nivel del carbono 1, 2, 3, 4 o 6. En el caso de la glucosa, todos sus carbonos que exponen o manifiestan un grupo oxidrilo pueden sufrir reacción de fosforilación. Entonces, indicamos a partir de un número el carbono que ha sufrido fosforilación. No tomamos en cuenta el carbono 5 porque recuerden que él ya hizo enlace hemiacetálico con el carbono 1. Por eso aquí está el oxígeno presente o el puente hemiacetal. Esas son reacciones o exosas que pueden encontrarse comúnmente en nuestro organismo. Si hablamos de las estructuras más complejas que vienen a ser los oligosacáridos, estos están formados por varios monosacáridos que varían entre 2 hasta 10 como máximo. Suelen proceder de la hidrólisis de polisacáridos, es decir, las estructuras mucho más complejas van simplificándose y liberando estructuras de 2, de 3, de 5 monosacáridos unidos entre sí. Si ellos se hidrolizan, van a dar lugar a los monosacáridos que lo conforman, es decir, las estructuras básicas. Estos se constituyen sólidos cristalinos de color blanco, que tienen sabor dulce y son solubles en agua. Unos pueden perder el poder reductor al unirse entre sí los monosacáridos y otros conservan la estructura que inicialmente mantiene el grupo carbonilo libre, por lo cual se constituye un carbohidrato reductor. Entonces el comportamiento también tiene relación con la característica estructural. Dentro de los oligosacáridos más importantes tenemos el grupo de los disacáridos, es decir, como su nombre indica, está formada por 2 unidades de monosacáridas unidos por un enlace glicosílico que se produce entre carbonos de su estructura. Los glicósidos vienen a ser éteres porque reacciona alcohol con alcohol. Se elimina molécula de agua y forma el hidroxilo con un enlace denominado glicosílico. Una de las características de estos oligosacáridos o de estos glicósidos es que son éteres formados en el hidroxilo hemiacetálico, es decir, nosotros habríamos hablado de que los carbohidratos tienen un grupo carbonilo, donde estaba en el caso de las aldosas, está en el carbono 1. Cuando realiza el enlace hemiacetálico para pasar de una estructura lineal a una estructura cíclica, entonces el grupo carbonilo se reduce a función alcohol. Entonces, para formar el enlace siempre debe haber la participación del carbono anomérico, es decir, aquel que intervino en el enlace hemiacetálico para formar la estructura cerrada. En este caso tenemos la glucosa, que tenía en el carbono 1 el aldehído, es decir, es una aldosa, y ahora al cerrar su estructura queda el oxidrilo. Entonces, de acuerdo a la posición de este oxidrilo, recuerden, se forman los anómeros, que pueden ser alfa o pueden ser beta. En el caso de nuestro ejemplo, la molécula de la fructosa, recuerden, es una exocetosa o una cetohexosa. Esta tiene su grupo carbonilo a nivel del carbono 2. Este es el carbono 1, el carbono 2 que es el grupo cetónico presente en la fructosa, porque la fructosa es una
cetohexosa. Llevaba grupo cetónico. Entonces, al formar el enlace hemicetálico, se reduce ese grupo carbonilo a función alcohol. Entonces, aquí debe participar. Para que se unan mínimamente un carbono anomérico. En este caso, se están uniendo a partir de los dos carbonos anoméricos. El carbono 1 en la glucosa y el carbono 2 en la fructosa. Entonces se va a liberar molécula de agua y me queda la unión por un puente de oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo uno glucosa con fructosa, voy a formar el disacárido denominado sacarosa con liberación de una molécula de agua. Entre los oligosacáridos más comunes y que tienen importancia funcional para nosotros está la lactosa, que está formada por glucosa más galactosa. La sacarosa, denominada azúcar común, sí se une una glucosa con una fructosa. Y la maltosa o el azúcar de la leche, perdón, o el azúcar de malta, la lactosa es el azúcar de la leche y la maltosa es el azúcar de malta, que está formado por la unión de dos moléculas de glucosa. Entonces, dentro de las estructuras mucho más complejas, tenemos a los polisacáridos, que también son llamados glucanos, porque la mayoría tiene glucosa en su estructura, y son glucanos por el tipo de enlace que se forma. Están constituidos por monosacáridos unidos por enlaces glicosídicos. La mayoría de los carbohidratos se encuentran en la estructura como polisacáridos, miles de moléculas de monosacáridas unidas entre sí, por lo cual tienen un peso molecular alto. Si yo hidrolizo, simplifico la molécula de los polisacáridos, me van a dejar libres todos los monosacáridos que estén formando parte de su estructura. Entre ellos los más comunes son el monosacárido glucosa, galactosa y fructosa. O pueden también liberar derivados monosacáridos, es decir, que tengan en su estructura el grupo amino o el grupo carboxílico. Entonces estamos hablando de la glucosamina y del ácido glucurónico. Entonces estamos diciendo de que estas estructuras, ustedes ven aquí, cada círculo involucra un monosacárido. Entonces estamos hablando de miles. Lo propio aquí, entonces, forman estructuras mucho más complejas. Pero van a liberar, si se hidrolizan, estructuras simples. Dentro de los polisacáridos hay que diferenciar las unidades monoméricas o monosacáridos que forman parte de su cadena. Y también debemos saber si esta presenta ramificación. De acuerdo a esas dos características vamos a tener homopolisacárido, es decir, que tiene un solo tipo de monosacárido unidos entre sí. Aquí esta glucosa es igual, es igual, es igual, todas son iguales. Y serán hetero, así sea que estén formando cadena lineal o cadena ramificada. Sigue siendo el mismo monosacárido el que está presente. Si hablamos de heteropolisacáridos, estamos hablando de dos o más monosacáridos que pueden estar formando parte de la estructura compleja. Por eso decimos heteropolisacárido. Aquí está glucosa, aquí puede ser una galactosa, aquí puede ser una fructosa, y que se van repitiendo formando la cadena lineal. La estructura cerrada, la estructura ramificada también puede tener canvas o diferentes tipos de monosacáridos constituyendo parte de su estructura. Si tomamos en cuenta entonces esa característica estructural y además tomamos en cuenta el origen, entonces podemos decir que los homopolisacáridos, aquellos que están formados por lo mismo, pueden ser de origen vegetal o de origen animal, donde desempeñan tanto funciones de reserva energética como estructural.
Si vamos a dar ejemplos, dentro de los homopolisacáridos de origen vegetal, para nosotros tienen importancia el almidón, al funcionar como reserva, o la celulosa al funcionar como parte de una estructura. Si tenemos el origen animal, entonces es digno mencionar al glucógeno como el principal representante de reserva de monosacárido en nuestro organismo, y a la quitina, que forma parte de la estructura también de nuestro cuerpo. Si hablamos de los heteropolisacáridos, estos vienen a ser un grupo de carbohidratos complejos que son sintetizados en la naturaleza y contienen usualmente solo 2 monosacáridos diferentes, unidos repetitivamente entre sí por enlaces glicosídicos de varios tipos. Entre los más comunes del grupo de los heteropolisacáridos podemos mencionar a la pectina, el agar, las gomas, de los péptidos glucanos, del grupo de los glucosaminoglicanos están el ácido hialurónico, la condroitina y la heparina. Entonces, vamos a ver que estos componentes son importantes desde el punto de vista funcional, decíamos, como también desde el punto de vista estructural. Entonces, eso vendrían a ser los carbohidratos de mayor importancia para nuestro organismo.